Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este pequeño video que preparé para ustedes para poder ir continuando con el tema del análisis semántico. El propósito de este video es que ustedes vean cómo es que es una propuesta de la tarea que van a estar teniendo, o bueno, el proyecto del analizador semántico que van a estar desarrollando durante esta semana. Me gustaría darle algunos tips para que puedan ver cómo ir construyéndolo y que puedan ir surgiendo también incluso más dudas o que despejar algunas de cómo también ir realizándolo en sí. Bien, lo primero que quiero que vean es lo que la tarea que les había pedido, que era sobre las reglas, cómo es las reglas que podrían estar teniendo. Aquí en esta expresión es cuáles son las reglas que nosotros queremos aplicar. Recordemos que todos los lenguajes tienen ciertas reglas a seguir, entonces deberíamos saber cuáles son cada una de estas reglas para poder aplicarlo a nuestro programa. Por ejemplo, yo aquí estoy poniendo que una expresión aritmética es válida dentro de mi código si tiene un entero seguido por el operador más y por un otro entero. Entonces, esto estamos diciendo que es una operación válida semánticamente hablando dentro de mi lenguaje de programación que estoy analizando. Y bueno, lo que va a devolver esta operación de un entero sumándole otro entero, entonces me va a devolver un entero. Otra regla que yo puedo estar aplicando es la de concatenación. La de concatenación, yo digo que mi lenguaje sí puede concatenar. Entonces, lo que hago es analizar si tengo una cadena de un lado y otra cadena del otro lado del operador más. Entonces voy a decir, sí, está bien semánticamente, es permitido dentro de mi lenguaje que estoy analizando. Si no estoy analizando esto y encuentro un entero, entonces sería una cadena y un entero. Pues también estamos concatenando un entero y una cadena. Si lo encontramos antes, o sea, primero el entero y luego la cadena, aquí no lo tengo como válido porque no es parte de mi regla, ¿no? Tendría también hay que especificar esa parte posiblemente. Si quieren hacerlo un poco más específico, de que si hay primero un entero y luego una cadena, es semánticamente incorrecto según las reglas que yo estoy aplicando a mi lenguaje. Recuerden que ahorita lo que estamos tratando de hacer es como que fijar reglas de un lenguaje que nosotros queramos tener fuertemente tipado. Quiere decir que nosotros no estamos respetando el tipo de datos que estamos teniendo y con ello podemos nosotros saber bien. Igual, tenemos que saber de este lado cuáles son los valores que vamos a tener según nuestro tipo de datos. Por ejemplo, aquí yo pongo un tipo de dato entero y nada más tiene que tener estos valores. ¿Qué pasaría con un string? Pues con un string podría tener cualquier carácter, pero lo curioso del string es que podemos encontrarlo entre dos comillas. Entonces, si encontramos algo que esté entre dos comillas, con eso ya sabemos que es un string, ¿no? Y no nos importa todo lo que esté dentro, sino que con que esté entre comillas, eso ya es un string. Podemos analizarlo. Y bueno, les pedía entonces un programa que pudiera analizar, por ejemplo, este pequeño código y que este código dijera si hay errores semánticos. Lo que nosotros podemos analizar de este código es que ya está supuestamente bien, de la sintaxis también está bien, de la léxica también está bien, ya está bien en léxico, ya está bien en sintaxis, entonces vamos a ver si respeta lo que es la semántica. Entonces, de este primer código, spoiler, está bien, de hecho tiene una buena semántica, porque lo que estoy haciendo es una buena asignación, aquí también hay asignaciones, y las operaciones que estoy haciendo son con variables en un momento. Este básicamente es con variables. Podríamos haber puesto incluso los mismos datos numéricos si los encontrábamos, pero aquí estamos teniendo variables y un dato es que están con una sola letra. Solamente las variables fuertes son las que están de suma, resta, producto y división, que podría ser que se pueda estar analizando. Entonces, hay otro que está aquí, que también lo que hacemos es encontrar estas partes. Si nos damos cuenta, aquí ya tenemos, por ejemplo, estamos asignando, aquí ya hay errores semánticos.
que los podemos analizar nosotros a plena vista. Por ejemplo, el insuma, estamos detectando que la variable suma sea de tipo int y le estamos asignando un string. Entonces, ahí sí ya, según la regla de datos que podríamos haber puesto aquí, bueno, tendríamos que analizar que el tipo int no debería tener ningún string en este caso, ¿no? Solamente puede tener valores numéricos. Ahí ya estamos hablando de un error semántico, ¿no? También aquí, si string resta es igual a 0, entonces tampoco debería darme ahí algo, ¿no? Que estaría también analizando. Entonces, esta es una pequeña prueba que podríamos estar realizando. Bueno, me gustaría pasar a la parte del código para que ustedes puedan ver, al menos tengan una idea de cómo poder estar analizándolo. Bien, en la parte del código, lo que yo hice fue esta parte, ojalá les pueda servir de algo, lo voy a subir también para que ustedes lo puedan analizar y puedan completarlo, porque no es completo, solamente es como un cascarón para poder ayudarlos en saber cómo poder ir haciendo este prototipo de semántico. Recuerden, es un prototipo, no es necesariamente, bueno, no lo vamos a hacer tan complejo como podría ser, pero al menos con que se queden con la idea de cómo es que funciona, con eso me quedaría muy, bueno, tranquilo en cuestión de que ya al menos ya saben, ¿no? Y podríamos hacerle más cosas, pero vamos a tratar de que analice al menos ciertas cosillas. Ok, tenemos aquí una clase que es semántico. Ahorita les explico sobre lo que es este mapa de palabras. El mapa de palabras, lo que hice básicamente es tratar de separar todo mi texto del código que yo tengo, que yo había hecho anteriormente en el archivo que estoy leyendo. Es el código 01.txt, es el que habíamos visto en nuestro, eh, aquí, en nuestra tarea, donde en un momento está copiado en un archivo de texto guardado en mi máquina, en algún lugar secreto y oculto, y podemos, lo estoy analizando ahí. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es básicamente leer ese archivo. Aquí, por ejemplo, lo que hice fue nada más poner toda la liga donde está guardado, que es en mis documentos, los documentos del tecnológico este semestre, su materia, prácticas, y ahí debe estar el archivo, ¿no? Incluso si yo le cambio aquí, nada más es pues, un poquito más práctico para no irme hasta toda la extensión que tengo aquí, y nada más cambiarle aquí el código, pues puedo analizar el otro archivo, ¿no? El de código 02.txt. O si quiero otro texto, pues aquí nada más le podría cambiar el nombre y ya el URL, pues podría ser este, ¿no? Incluso este lo podríamos poner como URL y en otra variable. Pero bueno, demás. Entonces lo único que hago es mandar todo un archivo a este que dice analiza código, que es un método que tengo aquí. Este analiza código, lo que hace básicamente es leer el archivo y lo lee línea por línea. Entonces, aquí para que se acuerden, podemos decir que lee el archivo línea por línea. Y bueno, empezamos a leer las líneas y aquí lo que hice de alguna manera fue de empezar a hacer un pequeño análisis para que se den idea de qué es lo que pasa. Si leemos línea por línea de todo nuestro código, algunas no tienen, por ejemplo, lo que queremos analizar. Ahorita me voy a centrar básicamente en analizar lo que son los aspectos de mis operadores, ya sea de la suma, resta, multiplicación y división, aparte de la asignación. Entonces, si se dan cuenta, en todo el código que estamos teniendo, voy a ponerles la pantallita del otro código para que lo puedan ustedes estar viendo. Solo que, bueno, no, sí podemos analizar ese mismo código. Bien, aquí, por ejemplo, lo que tenemos es que en mi código yo voy a encontrar líneas que no me importan, por así decirlo. Por ejemplo, por el momento,
clase código prueba, pues no me importaría, al menos en el análisis que quiero hacer ahorita, de solamente centrarme en los operadores matemáticos, ¿no? Entonces, igual, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a buscar aquellas líneas que tengan solamente el operador matemático, ¿no? Entonces, ya teniéndola, pues podemos nosotros estar analizando esa línea. Entonces, tenemos esta parte de poder analizar lo que es nuestras líneas de código y vamos a analizar línea por línea. Entonces, si encontramos alguna línea dentro de esa cadena de texto que contenga el operador más, entonces es necesario analizarlo semánticamente, ¿no? Entonces, aquí yo hago un método ya de un análisis semántico para poder mandarlo y lo que hago es mandar la cadena hacia esta expresión. El analiza palabras, ahorita también se los voy a explicar, es un poquito más adelante, qué es lo que hace. Pero aquí lo que hago es mandar la cadena para analizarla semánticamente. Y en el método de análisis semántico, lo que hago primero es quitar los espacios en blanco para poder analizarlo un poco mejor. Esta es una idea y puede cambiar, puede ser diferente también. Ahorita les explico. Encontramos entonces la expresión de más y lo que hice en un momento fue nada más por una forma práctica de llevarme los caracteres que estén antes y después de ese de más, o sea, nada más un carácter antes y después del más, básicamente. Que si nosotros analizamos nuestro código que tenemos aquí y analizamos esa línea, vamos a ver que el carácter que esté antes va a ser el A y el carácter que esté después va a ser el B. Recuerden que lo que hice fue eliminar los espacios en blanco para que no me estorbaran y solamente me iba a quedar con lo que está antes y después al menos de el más. El más. Ok, entonces, ya que aquí lo que hice fue arrastrar esos tres caracteres, lo mando a algo llamado reglas tipo, que reglas tipo en sí para mí es donde yo voy a aplicarle la regla a lo que yo había hecho, lo que yo había ya designado, cuáles son las reglas del lenguaje que estoy haciendo. Entonces, en este reglas tipo, mando nada más esta pequeña expresión y la mando aquí a que la analice. Entonces, en reglas tipo, lo que hago es esto, empezar a analizar si contiene, qué es lo que contiene antes y después de la de nuestro más. Lo que hago aquí en un momento es inferir. De hecho, estoy aquí infiriendo. Podría ser una variable un poco más larga, pero por el momento pues no. Las reglas también para las variables dentro del lenguaje, incluso hablando de Java, vemos que tienen que ser con letras o pueden ser también con números al final. Solamente que aquí, como ya sé que mi código que estoy analizando, porque es una prueba, solamente tiene letras, entonces yo analizo su código ASCII y encuentro primero si de entre 97 a 122, que es el código que puede arrojarme el carácter de minúsculas, entonces si es igual a lo que contiene el 34, de hecho, acá voy a anotarlo, que el valor 34 en el código ASCII es una doble comilla que tenemos ahí. Entonces, supongamos que tenemos una doble comilla, por ejemplo, aquí lo que hizo, yo cuando lo corro, me arroja esto, me arroja dos expresiones que encuentra, una que es A más B y la otra que es como unas comillas más S. Si analizamos el código, ¿cuáles son esas? Vamos a ver el código, un momento. Aquí tenemos la expresión de A más B y es la que nosotros íbamos a analizar, ¿no? Es una variable más otra variable. Pero encontré aquí otra variable, otro signo de más. Recuerden que es el que yo había analizado anteriormente aquí como concatenación. Entonces, es una cadena más un entero, pero me faltó aquí también colocar lo que es una cadena más una variable.
bueno, que aquí es un entero, aunque lo podemos entender como entero o variable tal vez, pero aquí lo que hace es encontrar un string con una variable, ¿no? Entonces, dentro de mi regla tendría que ser válido, podría ser, tendría que definirlo, ahí ya dependería del mensaje que yo le pueda estar colocando. Entonces, aquí volviendo al código, lo que vemos es que en un momento lo que hacemos es mandar mensaje, ¿no? Por ejemplo, yo encontré un string y una variable, ¿no? Entonces, vamos a ponerle semántica correcta, ¿no? Aquí nada más como parte para que entiendan qué es lo que tiene que dar, ¿no? O sea, si encontré esto, bueno, entonces es correcto, ¿no? Supongamos que no queremos en un momento que sea una concatenación por X tipo de lenguaje, entonces tendríamos que tener que poner semántica incorrecta, ¿no? Dependiendo de mis reglas, insisto, ¿no? Aquí pues ya tenemos semántica incorrecta porque no podemos concatenar lo que es un string con una variable, ¿no? En caso de que no nuestro lenguaje que queremos hacer, entonces no. Aquí, por ejemplo, pues sí, mi semántica es correcta, ¿no? Podríamos decirlo ahí. Bien, y bueno, es la idea, ¿no? Tal vez aquí podríamos estar entonces dentro de las reglas viendo también sobre los otros operadores. Por ejemplo, me imagino que aquí en menos no podremos hacer lo de la concatenación, porque la concatenación sí es propia del operador más, pero del operador de resta no es propio el que podremos estar teniendo. Perdón, recibí una llamada y tuve que contestar. Continuando con el código, entonces veíamos que dependiendo de las reglas que pudiéramos tener, entonces ahí depende. Decíamos que la concatenación es propia del operador más, pero del menos, del por, tampoco es propio. Entonces, ahí sí ya tendríamos que analizar otras reglas, ¿no? Que aplicarían ahí. Pero básicamente es tratar de ver qué es lo que hay de un lado y del otro para poder hacerlo. Lo que yo hago aquí es en un momento es tratar de analizar solamente si tiene, por ejemplo, la doble comilla, entonces ya infiero que es un string. Con eso pueden tener, ¿no? Es un como ayuda, ¿no? O un tip de que puedan encontrar ahí un string. O que si no hay nada y hay una letra, que sea una letra en minúscula, posiblemente estamos hablando de una variable, ¿no? Entonces, solamente faltaría analizar lo de los números. Aquí, de hecho, ya también tengo números. ¿Qué pasaría si yo encontrara eso? Si yo modifico el código, vamos a modificar ese código en lugar de que encuentre la suma, que encuentre con un 1, por ejemplo. Voy a modificarlo aquí. Voy a guardarlo. Y voy a ejecutarlo. Pero aquí le cambié a 1. Cambiarle a... Ok, por ejemplo, aquí cambié el código y lo que hice fue ponerle a más 1. Entonces, a más 1 no encuentra todavía la regla porque sería una variable y un carácter numérico que podríamos utilizar lo que es vamos a hacer una regla nueva que fuera, por ejemplo, yo voy a copiar un if aquí y voy a tomar lo que es la variable, el código de variable, que es básicamente que son de las minúsculas de 97 a 122. Para mi primer carácter, yo voy a poner aquí carácter 1, es el de val 1, estoy tomando ahí el carácter 1. Y el carácter, el segundo carácter que sería con lo que es ay, yo ya me pasé, porque este es 122, ajá, y es el de i aquí, y que quiero también saber de los números que fuera del 48 al
del 48 al 57. Creo que está aquí. No, no lo tengo acá. Vamos a hacerlo acá. Entonces, tenemos esta del 97 al 22, que son para variables, y de este es del 48. De hecho, podemos tomar este mismo. Solamente vamos a cambiarle lo que es aquí el rango, que sería 48. Es que 48 a 57. Y le cambiamos nada más aquí, que queremos el segundo carácter. Entonces, me falta un paréntesis. Y bueno, vamos a mandarle entonces que lo que encontramos aquí es un valor numérico, no, es una variable, más un valor numérico. Lo ejecuto y entonces ya me dice ahí que tengo una variable más un valor numérico. ¿Eso es válido? Sí, es válido, porque bueno, es una regla que estamos teniendo, ¿no? Entonces aquí le podemos decir que es semántica válida, ¿no? Y ya lo imprimimos. Y ahí sí ya nos está ejecutando bien lo que es la semántica válida en este sentido. Bueno, aquí cambié el código, recuerden, en lugar de A más B puse A más 1. Igual pueden cambiar el código para poder estar haciendo sus experimentos y ver que les puede estar dando también sus reglas. Pero estas son las reglas que podremos estar teniendo respecto a nuestros valores. Otra cosa que hice fue el de analiza palabras, el que les decía que aquí cuando analiza el código, captura la cadena de texto y la separa también en palabras. Esto es bueno porque en un momento lo que podemos hacer, utilizo aquí un mapa. El mapa lo que hago es tratar de estar guardando cada palabra. Aquí lo que hice fue estar tratando de separar las palabras dependiendo por los espacios en blanco. Aquí estoy tratando de encontrar espacios en blanco y cuando encuentro un espacio en blanco, guardo la palabra al mapa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo otro método que es imprime palabras solamente para que puedan ver cómo, cómo se imprimen esas palabras. Y yo voy a descomentar esta parte que tenía aquí de imprime palabras para llamar al método, para que vean cómo es la impresión, ¿no? Perdón. Listo. Ahí, por ejemplo, todo el mapa de palabras es la que está colocando, ¿no? Que por ejemplo sería la clave 0, tenemos public, class, código prueba, el signo, la llavecita, public, void, operaciones, todo esto de hecho es una sola palabra, si se dan cuenta. Habría que estar depurando un poquito más el código o hacer un análisis mucho más profundo, pero es lo que les digo, se puede hacer más cosas, pero bueno. Tenemos incluso aquí el int, tenemos el a, es igual a 10. De hecho, aquí si se dan cuenta, estamos aquí haciendo ya podemos tomar el int y el a para poder asignar lo que es las variables. De hecho, aquí faltaría un método, que es el que, ahí sí me gustaría ver ideas para que ustedes lo puedan estar haciendo, que sería como tabla de variables, vamos a ponerlo así, ¿no? Es tratar de ver cómo capturar esa variable. Y si yo encuentro, por ejemplo, en este mapa que tengo un int a, entonces ya sé que después del int, el siguiente valor que tenga después del int debe ser una variable. Ojo y recuerden que el código en su sintaxis ya tiene que estar correcta. Pero esto al menos nos va a ayudar para saber cuáles son variables o no. Para cuando nosotros queramos aplicar nuestras pruebas, ya sepamos también cuáles son variables. En este caso, porque sería bueno, porque aquí, por ejemplo, cuando tengo in suma, ya tengo una palabra que se llama suma, o in resta, también tengo una palabra que se llama resta, que es de tipo int, pero lo pueden estar teniendo. O lo pueden también, incluso esto les puede servir para poder ir construyendo su árbol sintáctico, que al fin y al cabo va a servir para lo que es su compilador final y pueden en un momento estar haciendo su árbol guardando estas tres partes, por ejemplo, ¿no? Recuerden que del árbol tenemos tres
tres partecillas, ¿no? Que es el operador y los dos valores que bajan de ese árbol. Entonces, teniendo, por ejemplo, aquí ya el operador, vamos a bajar aquí a más. Si se dan cuenta, aquí tenemos a más 1. Entonces, solamente tendríamos que eliminar ahí el punto y coma para poder estar haciendo bien la operación. Pero esto ya nos puede servir para poder ir construyendo el árbol, tal vez más adelante, el árbol sintáctico que va a llevar su compilador. Entonces, este código espero les sirva un poquito, se los voy a subir. Recuerden, no está completo, pero es para darles un poquito de ideas de cómo poder ir haciéndolo. Es una idea. También son tips de cómo poder estar analizando aquí. Recuerden que al menos el programa lo que tiene que hacer es en un momento analizarme si la semántica está bien o no, dependiendo de las reglas que nosotros le coloquemos. Si en un momento estamos viendo que es una regla un poco más específica. Entonces, por ejemplo, hay reglas más específicas, pues podemos hacerlo, ¿no? Pero dependiendo de las reglas que nosotros coloquemos, es como el programa o el análisis va a marcar errores o no, o identificarlos, básicamente. Bueno, entonces espero haya aclarado un poquito más de dudas. Si las hay, por favor, háganmelas llegar para que podamos estar resolviéndolas y que el viernes puedan entregar bien su programa. Recuerden que ese programa vale al menos el 50% de la calificación del eh, el primer tema. Es como el tipo examen. Entonces no hay examen así como de ¿qué es un analizador semántico? No, sino que vea que realmente si se puede, si entendieron aquí al menos sobre el análisis semántico, con eso ya me daría por bien ah, que al menos sí lo entendieron. Ok, entonces, pues ya saben, cualquier duda o pregunta, no duden en realizarla. Y nos estamos viendo el próximo viernes para poder finalizar nuestro tema y ahí sí va a ser ya sesión en vivo. Una disculpa por no estar el día de hoy porque tuve un compromiso y por eso es que también les dejo este video. Recuerden poner su nombre al final en los comentarios de este video para que puedan en un momento estar contando como participación. Nos vemos y pasen bonita semana.